En una noche envuelta en truenos y relámpagos, la ciudad de Dubái, símbolo de riqueza y opulencia, enfrentó una tormenta como nunca antes se había visto. Sus imponentes rascacielos, que solían tocar las nubes y desafiar al cielo, se encontraron luchando contra una fuerza descomunal de la naturaleza. La tormenta llegó con una furia implacable, azotando cada esquina de esta metrópolis dorada con una violencia sin igual. Los vientos rugían entre los edificios, arrancando tejados y desgarrando árboles como si fueran simples hojas. Las lluvias torrenciales, más como cataratas salvajes, transformaban las calles en caudalosos ríos que arrastraban todo a su paso. El estruendo ensordecedor de los truenos resonaba en toda la ciudad, mientras relámpagos iluminaban el cielo con una luz blanca cegadora. Los habitantes de Dubái, acostumbrados a la extravagancia y la ostentación, se encontraban ahora enfrentando una ira natural desatada, incapaces de hacer frente a la magnitud de la tormenta. La devastación que dejó a su paso fue tan impactante que, al amanecer, la ciudad parecía haber sucumbido bajo el peso del agua y la destrucción. El brillo dorado que solía caracterizar a Dubái ahora estaba apagado por el lodo y los escombros, como un monumento a la fuerza brutal de la naturaleza. Este evento catastrófico plantea una interrogante profunda y perturbadora. ¿Fue esta destrucción meramente un acto de la naturaleza, o acaso llevaba consigo un mensaje divino? En las Escrituras se nos relata cómo las grandes calamidades a menudo sirven como señales o advertencias enviadas por un poder superior. ¿Podría ser entonces que este desastre en Dubái no sea solo un recordatorio de nuestra vulnerabilidad frente a la naturaleza, sino también una advertencia celestial? Mientras observamos cómo una ciudad construida con la más fina ingeniería y los recursos más lujosos puede ser desmantelada en una sola noche, surge un contraste alarmante. La ciudad que parecía invencible ante los desafíos económicos y sociales mostró una evidente fragilidad frente al poder de la naturaleza. Lo que comenzó como una ligera llovizna se convirtió rápidamente en una feroz tormenta, desatando el caos en una urbe que, acostumbrada al clima árido, no estaba preparada para enfrentar un fenómeno meteorológico de tal magnitud. Las primeras señales de la tormenta llegaron con cielos que, en cuestión de minutos, pasaron de un azul claro a un tono oscuro y amenazante. Nubes negras se acumularon sobre la ciudad, anunciando lo que sería una descarga furiosa de la naturaleza. El viento, en un inicio suave, se convirtió en ráfagas huracanadas que hicieron que las palmeras, símbolos de la modernidad de Dubái, se inclinaran casi hasta tocar el suelo. Los residentes, sorprendidos por la rapidez con la que el clima cambió, comenzaron a buscar refugio mientras el estruendo de los truenos y el destello de los relámpagos marcaban el inicio de la tormenta. Las lluvias torrenciales siguieron poco después, cayendo con una fuerza que Dubái no había experimentado en años. Las calles, diseñadas para soportar el calor abrasador del desierto, no pudieron drenar el agua con la velocidad necesaria. En poco tiempo, las principales avenidas de la ciudad se convirtieron en ríos furiosos, arrastrando todo a su paso. Vehículos estacionados comenzaron a flotar, y muchos conductores quedaron atrapados en sus coches mientras el agua subía rápidamente. La magnitud del desastre se hizo aún más evidente cuando los imponentes rascacielos de Dubái, símbolos de su poder económico, comenzaron a tambalearse bajo la fuerza del viento. El Burj Khalifa, la estructura más alta del mundo, se convirtió en un espectro sombrío, envuelto en nubes y lluvia. A medida que el agua seguía acumulándose en las calles, los sótanos y los primeros pisos de muchos edificios comenzaron a inundarse, causando daños irreparables en negocios y hogares. El aeropuerto de Dubái, uno de los más transitados del mundo, también se vio gravemente afectado. Las pistas, cubiertas de agua, obligaron a las autoridades a cancelar todos los vuelos, dejando a miles de pasajeros varados. Las comunicaciones dentro de la ciudad se volvieron caóticas, con cortes de electricidad que afectaron amplias zonas y dejaron a muchos sin acceso a información o medios para contactar a sus seres queridos. En medio de la tormenta, los servicios de emergencia se vieron abrumados.
Bomberos, policías y equipos de rescate trabajaron incansablemente para asistir a aquellos en peligro, pero la magnitud del desastre hacía que sus esfuerzos se sintieran insuficientes. Los hospitales comenzaron a llenarse de personas heridas, ya sea por accidentes causados por la tormenta o por intentos fallidos de escapar de las inundaciones. Mientras tanto, las autoridades de la ciudad, en un esfuerzo por mantener la calma, emitían comunicados pidiendo a los ciudadanos que permanecieran en sus hogares y evitaran cualquier desplazamiento innecesario. A medida que la tormenta continuaba su paso destructivo, la ciudad entera se vio envuelta en una oscuridad casi total. La falta de electricidad y las nubes densas bloqueaban cualquier fuente de luz, creando una sensación de aislamiento y desesperación. La tormenta, que parecía interminable, mantenía a Dubái bajo su dominio, recordándole a todos que, a pesar de su modernidad y avances, la naturaleza sigue siendo una fuerza indomable y destructiva. Este contraste nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia existencia y la falsa seguridad en la que a veces vivimos. La posibilidad de una intervención divina no es un tema que se deba tomar a la ligera. Si consideramos la devastación de Dubái como una advertencia de Dios, ¿cuál sería el mensaje que se nos está intentando comunicar? ¿Es acaso un llamado a revisar nuestras prioridades y el modo en que interactuamos con nuestro entorno y entre nosotros mismos? ¿Podría la creación de lluvia artificial en Dubái desencadenar el castigo de Dios? En esta ciudad de opulencia y tecnología, el hombre desafía los límites de la naturaleza al manipular el clima para su beneficio. Sin embargo, ¿podría este acto de ingeniería desencadenar consecuencias divinas? La creación de lluvia artificial, esta tecnología diseñada para combatir el calor extremo y la escasez de agua, ha llevado a la ciudad a manipular el clima mediante nubes sembradas químicamente para inducir precipitaciones. Sin embargo, este acto de alterar los elementos naturales plantea preguntas profundas sobre las implicaciones morales y espirituales de tal dominio humano sobre la creación divina. Los textos sagrados nos advierten sobre la soberbia de intentar igualar o superar el poder de Dios. Al observar cómo Dubái manipula su clima, surge un paralelo inquietante con las antiguas civilizaciones que, según las Escrituras, fueron castigadas por su arrogancia y desobediencia. La lluvia, un símbolo de purificación y una bendición en muchas culturas y religiones, se convierte aquí en un producto más de la ingeniería humana. Este acto de alteración podría ser visto no solo como un avance tecnológico, sino también como una provocación hacia el equilibrio natural establecido por Dios. El efecto inmediato de estas lluvias artificiales puede ser positivo, aliviando la sequía y refrescando el aire. Sin embargo, ¿qué consecuencias no previstas podríamos estar ignorando? En la Biblia se relata cómo las intervenciones divinas a menudo llegan en respuesta a las acciones humanas que rompen el pacto sagrado con el Creador. Al intervenir tan drásticamente en los sistemas naturales, Dubái podría estar inadvertidamente invitando a reacciones negativas, tanto ecológicas como espirituales. Reflexionemos sobre la historia de Babel, donde la humanidad, en su búsqueda de grandeza, construyó una torre para alcanzar el cielo. Dios, viendo esto como un acto de desmesurada arrogancia, confundió sus lenguas y dispersó a la gente por todo el mundo. Al manipular el clima, ¿estamos quizás construyendo nuestra propia torre moderna de Babel, desafiando los límites que nos fueron dados? En Dubái, una metrópolis acostumbrada a un clima seco y caluroso se encuentra repentinamente enfrentando un evento sin igual. El cielo, anteriormente sereno y despejado, ahora se ha cubierto con nubes amenazantes, anunciando la llegada de una fuerza extraordinaria. Para comprender mejor la situación, exploremos las condiciones climáticas en Dubái. Una tensa expectación se palpa en el ambiente. Mientras tanto, los habitantes locales, como los visitantes, observan hacia arriba, siendo testigos de una ciudad que, en otro tiempo, desafió a la naturaleza, ahora preparándose para enfrentar una fuerza impredecible e incontrolable. Esta tormenta no es común ni corriente. La calamidad natural arremete de manera súbita y sin advertencia previa, generando un fuerte contraste con la vida cotidiana estable y predecible de Dubái.
A lo largo de la historia, los desastres naturales han sido interpretados en un contexto más amplio, considerados a menudo como mensajes o advertencias de fuerzas sobrenaturales. Esta interpretación es común en muchas tradiciones religiosas, donde se cree que los eventos naturales reflejan la voluntad de los dioses o las consecuencias de las acciones humanas. Por lo tanto, podría un desastre natural, como la poderosa tormenta en Dubái, servir como un llamado potente para que la humanidad reflexione sobre nuestra relación con el poder de la naturaleza. Dios, en la narrativa bíblica, es a menudo presentado como la encarnación de la bondad, la justicia y el amor incondicional. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, también observamos momentos en los que Dios castiga tanto a individuos como a naciones enteras. Este contraste puede resultar desconcertante y a menudo plantea preguntas sobre la naturaleza y los motivos de Dios. Primero, consideremos el contexto del Antiguo Testamento, donde los actos de castigo de Dios son más prominentes. Por ejemplo, el diluvio universal, descrito en el libro de Génesis. La humanidad se había corrompido profundamente, la maldad era omnipresente, y Dios decidió enviar un diluvio para purificar la tierra de la iniquidad humana. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Aunque este acto puede parecer severo desde la perspectiva bíblica, el diluvio representa una respuesta a una corrupción abrumadora y sistémica, un reinicio radical necesario para preservar la creación y sus propósitos originales. Otro ejemplo es la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, conocidas por su inmoralidad y pecado, fueron destruidas por fuego del cielo. La destrucción de estas ciudades se presenta a menudo como una expresión de la justicia divina contra una maldad insostenible. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó estas ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de las ciudades y lo que nacía de la tierra. Génesis capítulo 19, versículos del 24 al 25. En el contexto del Nuevo Testamento, la naturaleza del castigo divino toma un enfoque diferente. Jesús, la figura central del cristianismo, enseña el perdón y la redención como elementos cruciales en la relación entre Dios y la humanidad. La parábola del Hijo Pródigo, por ejemplo, ilustra que la misericordia de Dios se extiende incluso cuando hemos fallado gravemente. En esta historia, un joven gasta toda su herencia en una vida de derroche y al encontrarse en desesperación, decide regresar a casa de su padre, esperando al menos ser tratado como uno de sus sirvientes. Sin embargo, su padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso, sin mencionar su pasado pecaminoso. Pero cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corriendo se echó sobre su cuello y le besó. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Este cambio en el enfoque puede entenderse a través de la cruz de Cristo, donde Jesús sufre y muere por los pecados de la humanidad, ofreciendo un camino hacia la salvación que no depende de los méritos humanos, sino de la gracia divina. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Cuando Dios castiga, según la Biblia, no es meramente un acto de ira o venganza. Es frecuentemente un mecanismo para restaurar el orden, proteger la creación en su conjunto, y a menudo sirve como un llamado al arrepentimiento y la conversión. Los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías y Amós, a menudo advierten sobre el castigo inminente, no como un inevitable, sino como una oportunidad para cambiar de rumbo y restaurar la relación con Dios. Cuando observamos este principio en acción, es importante comprender que la ira de Dios no es arbitraria ni impulsiva. Es una respuesta santa y justa a la rebelión contra su santidad y orden moral. La Biblia nos presenta múltiples ejemplos en los que la ira de Dios se manifiesta en respuesta al pecado persistente y desafiante. Consideremos el caso de los israelitas en el desierto. Después de haber sido liberados de Egipto,
A pesar de los numerosos milagros y demostraciones del poder y cuidado de Dios, repetidamente dudaron de su provisión y poder, llegando incluso a adorar a otros dioses. Esto llevó a una respuesta severa de parte de Dios, que incluyó la negación de la entrada a la tierra prometida para esa generación. Jehová se enojó mucho contra Israel y juró diciendo: «Ninguno de los hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres». Deuteronomio capítulo 1, versículos del 34 al 35. La ira de Dios, entonces, también actúa como una advertencia para aquellos que están al borde de desviar su camino. Esta no solo busca castigar, sino más profundamente redirigir hacia la rectitud y la comunión con Él. En el libro de Amós, vemos cómo Dios envía advertencias a través de los profetas para que su pueblo se arrepienta y vuelva a sus caminos. A pesar de las advertencias, muchas veces éstas no fueron atendidas, y el juicio de Dios siguió como resultado natural y justo de la rebelión sostenida. Buscadme y viviréis, pero no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal ciertamente será llevado cautivo, y Betel será deshecho. Amós capítulo 5, versículo 4. En el Nuevo Testamento, la ira de Dios se entiende a través del lente de la cruz de Cristo. La crucifixión de Jesús es el punto culminante del plan de Dios para la redención de la humanidad. En la cruz, Jesús absorbe la ira merecida por nosotros, ofreciendo en su lugar gracia y perdón. Dios demostró su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos por él salvados de la ira. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 9. Aquí vemos que la ira de Dios no es contradictoria con su amor, sino que juntos trabajan para cumplir los propósitos de redención y justicia. Entender la ira de Dios también nos ayuda a comprender mejor su amor. Un amor que no se opone al mal ni se preocupa por la justicia no es verdadero amor. La ira de Dios contra el pecado refleja su profundo amor por su creación, un amor que busca restaurar y reconciliar en lugar de destruir. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Juan capítulo 3, versículo 17. Este es el corazón del mensaje evangélico, que ofrece esperanza y restauración a través del sacrificio de Jesús. Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha estado fascinada por la noción del bien y del mal. Esta dualidad se encuentra profundamente arraigada en nuestras historias, mitologías y, por supuesto, en nuestras creencias religiosas. Dentro del contexto judeocristiano, la exploración del origen del mal nos lleva inevitablemente a las escrituras de la Biblia, donde se plantean distintas teorías y narrativas sobre cómo éste entró en el mundo que conocemos. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, proporciona una de las primeras respuestas a esta inquietante pregunta. Aquí, el mal parece surgir de la desobediencia. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es fundamental para entender este concepto. Dios había creado todo perfectamente. El jardín era un lugar de paz y belleza sin igual, donde no existía el sufrimiento ni el dolor. Adán y Eva vivían en armonía total, tanto con la creación como con su creador. Sin embargo, se les dio una sola prohibición: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, descrita más tarde en la Biblia como una manifestación de Satanás, entra en escena y engaña a Eva. La serpiente convence a Eva de que, al comer el fruto prohibido, no morirían como Dios lo había advertido, sino que serían como dioses, conociendo el bien y el mal. Eva y posteriormente Adán sucumben a la tentación y comen el fruto. Este acto de desobediencia es crucial porque introduce el mal en el mundo perfecto que Dios había creado. Aquí, el mal no es solo un concepto abstracto, sino una realidad vivida que trae consigo el sufrimiento,
la vergüenza y la separación de Dios. Ahora, si nos adentramos un poco más en las Escrituras, encontramos otra narrativa que trata sobre el origen del mal. En el libro de Isaías y en Ezequiel, estos textos bíblicos abordan la caída de Lucifer, un ángel creado por Dios que era perfecto en todos sus caminos, hasta que la iniquidad fue hallada en él. Lucifer, deslumbrado por su propia belleza y esplendor, comienza a albergar orgullo y ambición, deseando ascender y ser igual o más que el mismo Dios. Esta soberbia lleva a su caída y transformación en Satanás, el adversario. En este contexto, el mal se origina antes de la creación del hombre, en el corazón de un ser celestial que, por su libre albedrío, escoge rebelarse contra su creador. Lo interesante de estas historias es cómo el libre albedrío juega un papel crucial. Tanto ángeles como humanos fueron creados con la capacidad de elegir, lo que incluye la posibilidad de elegir mal. Esta capacidad de elección parece ser un componente esencial de la naturaleza del ser creado por Dios para tener una relación amorosa con Él, lo que necesariamente implica la libertad de elegir no amar, no obedecer. A medida que avanzamos en el texto bíblico, encontramos que el mal no solo afecta a los que lo practican, sino que tiene consecuencias para toda la creación. El mal introduce el caos en el orden establecido por Dios. Por ejemplo, después de la caída de Adán y Eva, vemos cómo Caín, movido por celos y ira, mata a su hermano Abel. Este acto de violencia marca el comienzo de una serie de eventos trágicos que muestran cómo el mal se propaga y afecta a generaciones. Cada historia en la Biblia que involucra el mal, ya sea en forma de violencia, injusticia, idolatría o rebelión, sirve como un espejo que refleja las luchas internas y externas de la humanidad a lo largo de los siglos. La narrativa bíblica no solo muestra el origen del mal, sino también su persistencia a lo largo del tiempo y su impacto en las relaciones humanas y con lo divino. En nuestra exploración de los relatos bíblicos, nos adentramos en el vasto tema del libre albedrío, un concepto central en la teología cristiana que implica la capacidad de elegir entre diferentes opciones de manera libre y consciente. Según la Biblia, Dios creó al hombre con libre albedrío, otorgándole la responsabilidad y la libertad de tomar sus propias decisiones. Comenzamos con el libro de Génesis, en el jardín del Edén, donde Adán y Eva se enfrentan a su primera elección crítica. Dios les da una instrucción clara: de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Aquí se presenta el libre albedrío en su forma más pura. Adán y Eva tienen la libertad de obedecer a Dios o desobedecerle. Su decisión de comer del árbol prohibido es un acto de libre albedrío que lleva a consecuencias significativas para toda la humanidad, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. Avanzando en el tiempo, encontramos a Moisés y los israelitas en el monte Sinaí. Dios les entrega los 10 mandamientos, un código moral que deben seguir. En Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19, Dios pone delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y les insta a elegir la vida para que vivan tanto ellos como sus descendientes. Esta elección demuestra el respeto de Dios por el libre albedrío del hombre, pero también subraya las bendiciones asociadas con la elección de seguir sus mandamientos y las consecuencias de desobedecer. El tema del libre albedrío no solo se limita al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús ofreciendo a menudo elecciones a las personas a las que enseña. Un ejemplo claro es el joven rico que pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. Jesús le dice que venda todo lo que tiene, dé a los pobres y le siga. Aquí, el joven rico tiene la libertad de elegir entre su riqueza terrenal y seguir a Jesús para obtener un tesoro en el cielo. Aunque se va triste, incapaz de renunciar a sus posesiones, su interacción con Jesús ilustra la esencia del libre albedrío y las difíciles decisiones que a menudo implica.
Otro aspecto fascinante del libre albedrío en la Biblia es cómo se relaciona con la predestinación, un tema que ha sido debatido extensamente en la teología cristiana. Algunos pasajes, como Romanos, capítulo 8, versículos del 29 al 30, donde Pablo habla de aquellos a quienes Dios preconoció y predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, parecen sugerir un plan divino predeterminado. Sin embargo, este plan divino no anula el libre albedrío, sino que funciona en conjunto con las decisiones libres de las personas para cumplir los propósitos más amplios de Dios. En la parábola del sembrador, Jesús describe cómo la palabra de Dios es sembrada en diferentes tipos de terreno, representando las variadas respuestas de los corazones de las personas. Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9. Cada tipo de terreno decide cómo responder a la semilla, simbolizando cómo las personas usan su libre albedrío para aceptar o rechazar la palabra de Dios. Esta parábola no solo destaca la soberanía de Dios en enviar su mensaje, sino también la responsabilidad personal en la respuesta a ese mensaje. Mientras reflexionamos sobre el poder del libre albedrío y la soberanía de Dios, es importante recordar que, aunque enfrentamos decisiones difíciles en nuestra vida, no estamos solos en este viaje. En momentos de incertidumbre o dificultad, la fe en Dios se convierte en nuestra ancla, ofreciéndonos la fortaleza y la guía que necesitamos para elegir el camino correcto. Te invito a poner tu confianza en Dios, especialmente cuando las decisiones parecen abrumadoras o el camino por delante incierto. Recuerda las palabras de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios que te sostiene con la diestra de mi justicia. En cada elección, grande o pequeña, Dios está con nosotros, brindándonos su apoyo y sabiduría inagotables. Si este video ha resonado contigo o te ha proporcionado aliento en tiempos difíciles, considera suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para no perderte futuros contenidos que te ayudarán a profundizar en tu fe y comprensión de las Escrituras. Comparte este video con amigos o familiares que también podrían beneficiarse de este mensaje de esperanza y libre elección guiada por la mano de Dios. Gracias por acompañarnos hoy y que Dios te bendiga en cada paso del camino. Hasta la próxima.